Shalom, amigos, amigas, queridos. Nos hemos reunido aquí para una clase estudiando de las fuentes y hoy día tenemos una clase muy especial. Estoy muy emocionada de poder presentarlo. Hoy día estamos hablando del Sagrado Ari. Todo el fin de semana nos hemos ocupado de clases, de textos sobre el Sagrado Ari y debo decir que eso me llenó de agradecimiento. ¡Qué agradecimiento, qué privilegio estudiar de esa cadena de cabalistas, estar con todos juntos, a estudiar sobre el Ari! Está escrito, el hombre que transformó la sabiduría de la Kabbalah en un método adecuado para cada persona en nuestra generación. Está escrito para nosotros, abrió el método para nosotros y gracias a él estamos aquí. Entonces aprendamos sobre él, hagamos preguntas y también hoy día vamos a pasar una película sobre su vida. Comencemos la clase especial. Hola, Aviu. Hola, Mijael. Hola a todos. Aviu, sí. Hola, amigos. Hola, amigas. Estamos felices de verlos. Estamos felices que se unieron a nosotros, porque en verdad, como dijo Rebeca, hoy día es un día especial. Es el aniversario del fallecimiento del cabalista y a diferencia de lo que conocemos en nuestro mundo, siempre la sabiduría del Kabbalah es opuesta a lo que conocemos de nuestro mundo. No simplemente decimos un mundo opuesto, porque en nuestro mundo, cuando Dios no quiera, alguien fallece, siempre estamos tristes, lloramos, sentimos falta, dolor, es algo natural, completamente natural. A quien amamos ya no está con nosotros, pero en la espiritualidad es un poco diferente. El día del fallecimiento de un cabalista, de un justo, tzadik, tzedek, de la palabra justificar, quien justifica al Creador, que llega a un grado en que puede justificar al Creador, no se considera un día de duelo, de tristeza. No es un día en que nos sentamos y pasamos el duelo de cualquier forma. No, al contrario. Esto es como un día de alegría. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando celebramos el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, en Lag BaOmer, 33 días después de Pesach está la cuenta de Omer, y el día 33 Rabbi Shimon Bar Yochai falleció, el que escribió el libro del Zohar, junto con el grupo del Zohar, etc. Y esto se hace con una ilulá, con una gran alegría y hoy, el Hei de Ab, estamos celebrando el día del fallecimiento del Sagrado Ari. Lo llamamos el Sagrado Ari, Kadosh, sagrado de la palabra diferenciar, quien está separado de nuestro grado, que llegó a un punto espiritual, a un nivel tan elevado que cada quien con su grado nunca vamos a poder entender hasta qué punto es grande y elevado hasta qué punto fue elevado, hasta cuánto las cosas que hizo influenciaron en toda la humanidad, hasta cuánto cambió toda nuestra vida. No solamente la vida espiritual, sino el hecho de el Ari abrió. Y como dijo nuestra amiga, abrió la sabiduría de la Kabbalah a la humanidad. El Ari anuló todas las limitaciones sobre la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Vivió en el siglo XVI, en total 38 años, ni siquiera llegó a la edad de 40 años, que dicen que hasta 40 años, entonces decían, ahí se decía que solo de la edad de 40 años la persona puede comenzar a estudiar. El Ari falleció a la edad de 38, es decir, relativamente era joven. Y también en la parte del tiempo que estuvo aquí en Israel, en el norte, en Safed, fue muy corto. Estuvo en total 2 años. Y a pesar de todas estas cosas que se ven como que no están tan adecuadas a cómo pensamos que debe difundirse la sabiduría del Kabbalah, a pesar de todo esto, él hizo una revolución espiritual. Él cambió
toda la percepción de la forma del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Desde el momento que él comenzó, que él apareció, todos comenzaron a estudiar según su método y vemos que hasta el día de hoy estamos en el siglo XXI, pasaron más de 500 años y vemos hasta cuánto su influencia es impresionante e influye también sobre nosotros, los pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar, y de nuevo le digo, en la punta del tenedor, de tocar su singularidad, lo que hizo, su influencia inmensa sobre nuestra vida espiritual. Vamos a hacer esto y vamos a basarnos en los escritos originales. Nosotros solamente escuchamos historias de él y lo que escribieron cabalistas sobre él, principalmente de Baal HaSulam y también de nuestro maestro. Escuchamos y siempre celebramos este día, el día del fallecimiento del Ari. Le dedicamos a este día un tiempo especial. Tal como dijo Rebeca, durante todo el sábado dimos clases sobre este tema. Quien no pudo ver está invitado y completar esto. Están en los archivos, pueden ver la fecha cuando les sea cómodo. Y hoy día vamos a tratar de ver desde diferentes puntos de vista. Y en la mitad de la clase vamos a ver una película muy especial que hizo un amigo querido nuestro, Semyon Binoncourt, que también es un productor profesional y que también estudia sabiduría del Kabbalah muchos años. Hizo la producción de la película junto con un actor muy conocido, Israel Sasha Damidov, que es también uno de los primeros alumnos del doctor Michael Leitman, y durante muchos años Sasha es su profesión, es un actor que hace actuaciones en el teatro en Israel, en actuaciones muy importantes, pero siempre soñó poder hacer estos personajes espirituales de Ari y de Baal HaSulam. Ese fue siempre su sueño. Y los dos juntos, Semyon y Sasha, y también, por supuesto, con la ayuda del doctor Michael Leitman, que también aparece en la película, viajaron en especial a Sfat, que es una ciudad en el norte de Israel, una pequeña ciudad, pero hace cientos de años los cabalistas vivieron allí durante muchos años, muchos cabalistas. Esa fue la ciudad de los cabalistas y también entre ellos el Ari. Y allí él estuvo y allí él dijo lo que dijo. El Ari no escribió nada, sino que todo lo escribió su alumno, que fue el más cercano a él, el Rab Haim Vital. Entonces, todo lo que relacionamos con el Ari, que es principalmente el gran libro conocido Etz Haim, el libro del árbol de la vida y 8 tomos, todo lo escribió el Rab Haim Vital, que también fue muy joven. Lo encontró al Ari cuando tenía como 20 años. Así que vamos a comenzar. Creo que vimos una imagen, una palabra sobre el nombre del Ari. Ari aquí hay quien no habla el lenguaje hebreo. Aquí hay dos sentidos. Son palabras Ashkenazi Rabbi Ishak o Eloquí Rabbi Ishak. Siempre lo llamamos el sagrado Ari. Entonces son las palabras Aleph, Reish y Yud, que son las palabras del inicio. Su nombre es Rabbi Ishak Luria Ashkenazi. Y en la práctica, yo no sé si podemos contar sobre su vida, pero de forma general, él era un comerciante, hasta puede sorprendernos, pero era comerciante, viajaba desde Egipto a Israel, a Damasco y de vuelta a Israel. Viajaba por la zona y según lo que cuentan, él aprendió por lo visto de su tío o de otro maestro que no sabemos exactamente quién es. Y un día, tal como las cosas ocurren en la sabiduría de la Kabbalah, un día llegó a Tzfat, y desde el momento que comenzó a hablar, todos entendieron que todo lo que hubo hasta el Ari
no seguiría desde su etapa hasta más adelante. Mijael, ¿tú quieres que yo añada más? Dice Mijael, o que todo está claro. Aviu, estamos aquí en una gran emoción. Mijael, bueno, la verdad es que has contado todo, algunos detalles. Él no se sabe, él nació en Jerusalén y su madre lo llevó a su tía que vivía en Egipto y estuvo la mayoría del tiempo allí. Nació en 1534 y en 1570, a la edad de 36 años, volvió a Israel, a Safed, y en total allí enseñó menos de 2 años. Tuvo 10 o incluso menos alumnos, pero todos alcanzaron a conocer su grandeza. También los cabalistas grandes que estuvieron en esa misma época. Ustedes saben que hubo un florecimiento en esa época de la sabiduría de la Kabbalah y los grandes cabalistas lo reconocieron y sobre esto hay muchas citas. En total, tal como dijo Aviu, no escribió nada, él solamente habló y su alumno, Rabbi Haim Vital, es el que escribió para sí mismo y después de muchos años, a finales de su vida, toda esta historia alrededor de los escritos del Ari es como con el libro del Zohar que se escribió, desapareció 1000 años y aquí también una parte de los escritos estuvieron donde el hijo de Rabbi Haim Vital y una parte la pidió el mismo alumno, Rabbi Haim Vital, que fue el alumno más cercano al Ari, pidió ser enterrado con una parte de esos escritos y otra parte llegó a otro familiar y después comenzaron a conectar todos estos escritos y tomó bastante tiempo y después de varias generaciones sacaron el libro El Árbol de la Vida, Etz Haim, y las 8 portones, que son dos y el libro de las reencarnaciones, la puerta de las reencarnaciones. Y digamos lo siguiente, sobre esto también escribe Baal HaSulam, que sin Baal HaSulam no se puede tocar estos escritos, porque también esas personas que los escribieron no estaban en el mismo grado que estuvo el Ari. Y como Baal HaSulam escribe sobre sí, que llegó al grado del Ari, en verdad tuvo la posibilidad de poder conectar, escribir estos libros y hacer explicaciones, que es lo que estudiamos el Talmud de Sefirot, que es una explicación del libro El Árbol de la Vida, Etz Haim. Y en la práctica, ¿qué hizo el Ari? En algunas frases. Podríamos comparar esto con una revolución, como en la medicina, cuando encontraron la penicilina, que fue el primer antibiótico, y comenzaron a curar todas las infecciones. La mayoría de la gente moría por infecciones en esa época. Y tal como encontraron la energía atómica, realmente algo así, a ese nivel, lo más grande que se puedan imaginar, y eso no se puede comparar con lo que hizo el Ari. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él simplemente reveló cómo trabaja el masaj. Hasta ese entonces, no es que no lo revelaron, sino que no supieron revelar y explicar cómo trabaja el masaj, que es la fuerza antiegoísta que le da la posibilidad a cualquier persona que quiera un desarrollo espiritual equilibrar su ego, usar su ego de una forma correcta para que el Boré pueda revelarse. Y por supuesto que contó sobre todo el tema de luces, Keilim, Or Yashar, Or Joser. En la práctica él nos explicó cómo podemos recibir placeres, no de una forma instintiva, natural, tal como lo recibimos hoy, sino de una forma eterna, tal como Boré quiere. Y todo esto consiguió desarrollarlo
desarrollar un método, tal como dijimos. Él no escribió esto por sí mismo, sino que contó a su alumno, y todo el lenguaje de la Kabbalah, de una forma muy profunda, viene de él. Realmente, él nos ordenó una explicación, nos arregló una explicación lo más extensa y exacta del descenso de las luces de Keter hasta Malhut. Es decir, desde el comienzo de la creación, pensamiento de la creación, incluyendo todos los mundos a este mundo nuestro. Y quien está con nosotros en la clase matinal ven todas las explicaciones de Rab con todos los mundos, y en realidad ese es el método del Ari. Entonces, no todos valoran esto y es difícil de hacerlo, pero nosotros poco a poco, los pequeños que comenzamos a ocuparnos un poco de esto, comenzamos a entender qué camino nos aplanó. Leamos algunas cosas que dicen sobre el Ari. Comencemos desde el fragmento número 2. Miren lo que nos dice Ramak, que es un cabalista, que su nombre es Rabbi Moshe Cordovero, que fue un gran cabalista hasta la llegada del Ari a Tzfat, un cabalista muy conocido, muy anciano. Entiendan, Ramak, el grande de los cabalistas de esa misma época, que llega un chico joven de 36 años a Tzfat, llegó de ninguna parte, no estaba claro de dónde, no estaba claro dónde estudió, y simplemente llegó y comenzó a enseñar. Y miren lo que nos dice Ramak. Leamos el fragmento número 2. Ramak, desde el libro que se llama Shivhei Ari. Sepan, fragmento número 2. Sepan que un hombre que está sentado aquí se levantará después de mí e iluminará los ojos de la generación con la sabiduría de la Kabbalah. De nuevo, sepan que un hombre que está sentado aquí se levantará después de mí e iluminará los ojos de la generación con la sabiduría de la Kabbalah. Que en mis días, dice Ramak, los canales Tzinorot estaban obstruidos, y en sus días se revelarán los canales. Y sepan que es un gran hombre, una chispa de Rabbi Shimon Bar Yochai. A lo mejor no entendemos completamente qué quiere decir, qué son estas palabras, pero nuestro maestro durante muchos años nos contó lo que escuchó de su maestro, que escuchó de Baal HaSulam. Cuando hablan de un alma, un alma que comienza desde Abraham, continúa a Moshe, después a Rashbi, Ari, Baal HaSulam, que en realidad es la misma alma que cada vez se reencarna para la necesidad de la generación. No se reencarna para su corrección, sino que ya se corrigió, llegó al final de la corrección, pero reencarna para dirigir a la humanidad al próximo grado espiritual. Entonces, Abraham hace el primer grado esto, abre la sabiduría de la Kabbalah, comienza el proceso. Moisés, por supuesto, con la Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió junto con sus alumnos el libro del Zohar en el segundo siglo después de Cristo, el Ari en el siglo XVI. Como dice aquí Ramak, abre todos los canales. Hablamos siempre yo me imagino que lo escucharon, sobre las limitaciones, sobre el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, que estaba prohibido a una determinada edad y todo tipo de prohibiciones. Es correcto. Los cabalistas por sí mismos ocultaron la sabiduría de la Kabbalah, y siempre decimos que desde la época del Ari en adelante se abrió la sabiduría de la Kabbalah a todos. El Ari hizo una acción espiritual que no entendemos completamente, que se llama Tikkun, y abrió la sabiduría de la Kabbalah a toda la humanidad. Vamos a hablar también del método, como dijo Mijael, pero para que entendamos hasta qué punto es importante. Y entonces ese mismo alma se viste en Baal HaSulam, que escribió por sí mismo, de sí mismo, y él llamó a esto el Ibur del alma del Ari. Él describe que Baal HaSulam es el Ibur
el embrión o ibur del alma. No sabemos exactamente cómo decir esto, pero sabemos decir lo que escuchamos, que Baal HaSulam llegó al mismo grado espiritual como el Ari, así también lo escribe, y en la práctica, desde ese grado espiritual, escribió las mismas explicaciones, tal como dijo Mijael, que se llaman Talmud Eser Sfirot. ¿Qué es esto? Talmud Eser Sfirot, que es el libro, el árbol de la vida que escribió Rabbi Haim Vital de la boca de lo que escuchó del Ari. Y Baal HaSulam añadió toda la explicación. Quien pudo estudiar con nosotros Talmud Eser Sfirot sabe que está la parte superior y la parte inferior. Baal HaSulam escribió una explicación muy grande sobre esto, y él describe allí en la carta Lamet Tet, quien quiera leer las cartas de Baal HaSulam, él describe que llegó al mismo grado y por eso él hizo lo que hizo. No hubiera escrito diferente si hubiera llegado a un grado espiritual, si no hubiera llegado al mismo grado espiritual del Ari. Es decir, un cabalista, para poder escribir una explicación de lo que escribió otros cabalistas, tales cabalistas y tales grados elevados, el mundo de Atzilut, todo tipo de corrección, el alma de Adam Rishon, son cosas muy elevadas que nadie escribió sobre esto, y por supuesto que no de esta forma antes del Ari. Mijael habló sobre el proceso hasta la época del Ari. Todos hablaron de la expansión de arriba hacia abajo, no hablaron de la subida de la persona de abajo arriba. Todo el tema de Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet, Masaj, Or Joser, el descenso en detalles, no existe en ninguna otra parte. Es decir, toda la sabiduría de la Kabbalah que conocemos, lo que aprendemos después en Ptijá, en la estructura de los mundos, todo llega gracias al Ari. Antes de esto escribieron sobre esto de una forma muy general. Leamos algo más que se conecta mucho con lo que hablamos ahora. El fragmento número 1, miren lo que nos dice en Baal HaSulam. Y sabrás que el conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah depende en su mayor parte del conocimiento del orden, de la concatenación de las Sefirot, los Parsufim y los mundos, unos de otros, desde la perspectiva de causa y efecto por necesidad absoluta. Y los sabios del Zohar explicaron esto por la vía del secreto. Sin embargo, nadie entendía sus palabras hasta que vino el Ari, bendita sea su memoria, y reveló las cosas. Y debes saber que toda la novedad en la Kabbalah del Ari sobre los comentaristas que lo precedieron está principalmente en la revelación de los caminos de las Sefirot de luz retornante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cabalistas que hablaron antes de esto sobre los mundos espirituales describieron esto como un descenso desde arriba hacia abajo. El Ari describió este proceso de abajo arriba, que es Or Joser, luz retornante. Hablamos de del famoso gráfico que todos aprendieron de la luz que llega desde arriba, que se llama Or Yashar, luz directa, y entonces el creado rechaza la luz, lo rechaza, es lo que se llama luz retornante, Or Joser. Y ahora realiza un acto que llamamos Masaj, la pantalla, y con ayuda de esto calcula cuánta luz puede recibir dentro del cli con la intención de para otorgar. Por supuesto, todo esto está sobre el hecho de que el creado hace tzimtzum. El Ari detalló todo esto, bajó todos los mínimos detalles, toda la explicación sobre los diferentes tipos de Or Joser. El tomo Dale del Almud Eser Sfirot habla de 20 tipos de Or Joser diferentes sobre el Masaj, ruptura, Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet, puntos de Sa que bajan por debajo de Tabur. Todas estas cosas que aprendemos también en la clase matinal ahora, y quien estudió Ptijá también lo aprendió, todos llegan del Ari. Antes de él nadie escribió sobre estas cosas, no de una forma detallada como la subida de la persona de abajo hacia arriba. Y sin esto no tenemos en realidad ninguna explicación sobre todo el tema de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces nos dice Baal HaSulam, la renovación en la Kabbalah del Ari que nos dicen es principalmente la revelación
de los 10 sefirot de luz retornante. Y aunque las 10 sefirot de luz retornante en su totalidad, atención, ese es un punto importante, eran reveladas a todos los cabalistas anteriores, no obstante, el núcleo de su alcance y su comprensión era solo según los caminos de las 10 sefirot de luz directa. Es decir, ellos revelaron solamente el descenso de arriba hacia abajo. No entendemos completamente la diferencia, pero sí entendemos que aquí ocurrió algo dramático en relación a la sabiduría de la Kabbalah, hasta la llegada del Ari, y que nos aclara el conocimiento de la luz retornante en todos los detalles. Y con esto abrió los tesoros ocultos y cerrados que están en los libros del Santo Zohar. Mijael, otra cosa que decimos, ¿por qué el método del Dari es adecuada para nuestra generación? ¿Qué pasó en generaciones anteriores? Primero que nada, las almas eran muy sakot puras y podían leer libros que se escribieron en el lenguaje del Midrash y el lenguaje de la Haggadah, y penetrar a través de estas historias y entender que se trata del trabajo interno espiritual sobre la revelación de la fuerza superior, de forma general. Pero después, precisamente, nos explica Baal HaSulam cuando comenzó la etapa del conocimiento, que es del siglo XVI, que comenzaron a llegar al mundo almas más avot, más espesas, que es el Aviut Dalet, el cuarto grado, el Aviut Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. Las personas ya no pudieron entender estas cosas y por eso el aporte del Ari es el desarrollo de un lenguaje tal que no es simplemente concepto luz retornante, luz directa, luz circundante, sino que es el método en sí que nos explica esto Baal HaSulam en la introducción del estudio de las 10 sefirot, que en el punto Kuf Nun Av, en el último punto, en la introducción al estudio de las 10 sefirot, nos explica allí que la persona no puede hoy, cuando lee estos conceptos, confundirse, porque cuando yo leo sobre todo tipo, digamos, por ejemplo, la historia de la Torah, incluso lo que está escrito en el Zohar, dos personas que van sobre un burro de un lugar, después visitan a alguien más y alguien viene, un arreador de burro que pinchas a sus burros. ¿Qué puedo entender de esto, del trabajo mío en la decena? ¿Puedo entender de esto algo? O en general, sobre mi trabajo espiritual, o digamos, todas las historias en la Torah. Puede ser que haya, de los 7 días de la creación, puedo entender que el Creador creó así el mundo, pero hay todo tipo de guerras y conflictos y traiciones, historias, que es muy difícil conectar esto. No, es casi imposible conectar esto. Y el Ari, como él escribió esto, tal como aprendemos en la apertura, la sabiduría de la Kabbalah y en el estudio de las 10 sefirot, entendemos que en realidad, cuando estudiamos de esta forma, no podemos confundirnos, no podemos imaginar todo tipo de cosas. Cuando ustedes leen sobre Or Joser, luz retornante, y leen sobre Tiferet o Jochma de Bina, o Arihampim, el Parzuf de Arihampim del mundo de Atzilut, ¿qué puedo describir? Nada. ¿Qué es lo que entiendo de esto? Pero eso es por una parte lo que él hizo, y lo segundo es que puedo atraer la luz que reforma, incluso si no lo entiendo, porque él escribió sobre un lenguaje, sobre el sistema superior, y desde el gran deseo, así escribe Baal HaSulam, del gran deseo, si yo llego al libro, puedo sacar de allí fuerzas, luces circundantes que comienzan a corregir mi alma, porque estamos hablando de mi alma, a pesar de que no lo siento, y eso es lo que se llama el método. Ese es el método, porque antes de eso hubo un método, el método de sufrir, es decir, las personas a través del sufrimiento y de que, a través de que la vida era así, desde el sufrimiento, algunos llegaban al alcance de esto. O digamos, por el hecho que eran muy especiales. Entonces, Boré se relacionaba con la persona de esta forma, que tenía que a lo mejor escribir un libro o dirigir una gran comunidad, pero no era un método
para el pueblo, un método para masas, y por eso muy pocos estudiaban la sabiduría de la Kabbalah. Hay que decir que tú recordaste la etapa del conocimiento. El Arid ordenó el estudio de una forma muy académica, y Baal HaSulam también añadió a esto mucho en el siglo XX, pero hay un orden, se le estudian letras, hay un orden. Baal HaSulam transformó esto en un estudio ordenado con explicaciones, y nosotros los pequeños, los que no estamos realmente en esos grados elevados, pero que realmente queremos llegar, tenemos el extremo de la soga que podemos sujetarnos y comenzar a estudiar. Vamos ahora a ver una película. La película es aproximadamente de media hora. Es una película docudrama. Van a ver cómo está hecho. Está hecho de una forma muy especial. Vamos a verlo juntos. Tiene un valor muy grande ver esto juntos. Así tratamos de conectarnos con ese espíritu especial del Ari. Y después vamos a abrir aquí un escenario abierto para discutir preguntas, respuestas sobre cualquier tema que quieran. Vamos a estar aquí y aclarar esto juntos. Entonces entremos en la película y tratemos juntos de que, además de disfrutar del estilo y de la forma, tratar de recordar la intención y el propósito por el cual estamos viendo esto. Queremos conectarnos con ese gran alma elevada del Ari a través de Baal HaSulam, a través de Rabash, de nuestro Rab, para que también nosotros podamos atraer la luz que reforma y juntos complacer al Creador. Veamos la película, por favor. La Galilea. ¡Qué paz! No está presente el bullicio de la gran ciudad. Durante miles de años se mantuvo aquí el silencio. Una fresca brisa. Uno puede recostarse sobre la hierba, observar el azul cielo o recoger hongos en el bosque, encontrarse una gacela y beber de las cristalinas aguas del manantial. Hasta la destrucción del primer templo, la Galilea fue el sitio más poblado de la tierra de Israel. Las casas estaban muy cercas unas de otras y los vecinos vivían entre sí en paz. Después de la destrucción del primer templo, la tierra de la Galilea comenzó a quedar despoblada. Los habitantes abandonaron sus casas, a pesar de que podían seguir viviendo allí. Aquí algo les molestaba. Una fuerza los empujó a levantarse e irse. Pero después de 1500 años, comenzaron de nuevo a regresar los habitantes. La Galilea volvió a despertarse nuevamente, se convierte en el centro espiritual del mundo. La ciudad de Tzfat se convierte en la capital de la Galilea, observando sus alrededores desde la altura. Aquí en la ciudad comenzó a desarrollarse el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Doctor Leiman, hoy se piensa que el centro del mundo es donde está el dinero, el poder, el gobierno. Hoy pensamos así, mientras nuestro ego es el que gobierna. Pero en ese entonces las personas tenían claro que el centro del mundo es donde se encuentran los valores espirituales, porque ellos son los que sostienen al mundo de no caer. Si no existiera la luz y quien la traiga, no estaríamos en este mundo. El mundo no podría existir.
Uno de los mayores cabalistas de la ciudad de Sfat era el Rav Moshe Cordovero, Ramak. Rabel enseñaba de parte de las luces, basándose en la sensación. Cuando uno entra a la sensación del mundo espiritual, simplemente cuenta sobre su sensación. La Kabbalah de Ramak era un Kabbalah en el que podrían recibirlo e impresionarse almas más puras. Pero ese periodo terminó. Y comenzó una nueva fase en la historia humana. Almas espesas, egoístas, comenzaron a descender al mundo. Dichas personas necesitaban ya un método mucho más práctico, más real. Un método que fue presentado por el Ari. El Ari fue quien comenzó la corrección del mundo. Una vez me contó el Ari sobre su niñez. Él nació en Jerusalén en el año 1534. Cuando tenía 8 años, murió su padre, Rabbi Shlomo, y una gran serenidad se reflejaba en su rostro. Él sabía quién venía a suplantarlo. Después de la muerte de su padre, la madre de Ari le contó que una mañana su padre se había despertado con una expresión extraña en su rostro. Ella le preguntó, ¿qué ocurre? Él le dijo, tuve un sueño. Llegó a mí un hombre vestido de blanco. No recuerdo sus facciones. Él predijo que tendríamos un hijo varón y lo llamaríamos Isaac. Nuestro hijo Isaac redimirá a Israel del dominio de las Klipot. Con su ayuda se abrirán las puertas de la sabiduría de la Kabbalah al mundo entero. Después de fallecer su padre, se avecinaron días difíciles. Su madre decidió viajar con él a Egipto. Una tarde, cuando el Ari estaba rezando en la sinagoga, entró a la sala de oración un judío anciano. Este se sentó al lado de una de las ventanas de la sala de oración y estaba absorto leyendo un grueso libro, distinto a los libros de oración comunes. Rabbi Yitzhak desvió su mirada por encima del hombro, mirando al anciano. Rabbi Yitzhak, le dijo el anciano sin mover sus labios, debes profundizar en la interioridad de la Torah, debes dedicarte al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Después de ese encuentro en la sinagoga, el Ari se recluye en su casa y dedica todo su tiempo al estudio del libro del Zohar. El Ari se encierra en su habitación durante horas y días. El mundo deja de andar, mientras él se sumerge en las porciones del Zohar, tratando de entender qué es realmente lo que está detrás de las palabras que dijo Rabbi Gia, Rabbi Shimon, cuál es realmente el sublime significado oculto en el sagrado Zohar. El Ari no deja su habitación durante días enteros, completamente dirigidos a una sola meta: decodificar el secreto de la interioridad de la Torah. Pasan los años. El Ari siente una impetuosa necesidad de abandonar su hogar y aislarse. Demasiadas cosas me molestan en la concentración del estudio, le dijo a su suegro. Tengo que alcanzar a hacer muchas cosas. Me asusta pensar que no he sacado de la sabiduría de la Kabbalah todo lo que puede sacarse de ella. Su suegro le compra una gran casa a las costas del río Nilo, poniendo a su disposición 10 servidores que se ocupen de todas sus necesidades, de modo que el Ari pueda dedicar todo su momento, todo su pensamiento a profundizar en la sabiduría de la Kabbalah. Aquella casa al borde del Nilo se convirtió en el gran sitio de las revelaciones del Ari. Grandes y profundos secretos se abrieron ante él. Todos los secretos de la Torah, hasta el más profundo.
Así, estudiando el libro del Zohar, día a día, se dedicó el Ari a su corrección propia y a la corrección de la humanidad entera. Un duro invierno cayó sobre Egipto. Las lluvias eran muy fuertes. Los furiosos vientos arrancaban los techos de las casas. El Nilo se desbordó, cubriendo las aldeas vecinas con corrientes de lodo y agua. La casa del Ari se salvó milagrosamente. Así, se embarcó en una barca con sus 10 servidores y alcanzó la costa sana y salva. Inmediatamente llegó a la sinagoga más cercana para agradecer al Creador por haberle salvado. Al finalizar su oración, sintió una mano que se apoyó en su hombro. Se dio vuelta. Detrás de él había un judío anciano. El Ari lo reconoció enseguida. Era el mismo anciano que años atrás lo había encaminado hacia el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Shalom, anciano, dijo el Ari. No le he visto mucho tiempo. ¿Dónde ha estado? Estaba al otro lado del Mar Rojo, le contestó el anciano. Escucha mi consejo. Has trabajado solo suficiente tiempo. Toma a tu familia y vayan a la ciudad de Sfat. Allí te esperan. El anciano se dirigió a la salida de la sinagoga y se perdió en el bullicio de la calle. Pasaron varios años. No se sabía dónde estaba entonces el Ari. Y cuando ya había madurado como maestro y como cabalista, que alcanzó todos los 125 niveles espirituales, a la edad de 35 años aparece el Ari en Sfat. En estas calles paseaba. Por estas calles deambulaba y pensaba, solo le quedaba 1 año y medio para vivir, y en un solo año y medio hizo una revolución espiritual. Él no pegó anuncios en los muros, no invitó a las personas que vengan a él. La gente por sí misma sentía que había llegado un hombre especial, un gran hombre, un hombre espiritual, y acudían a él. Así me encontré por primera vez con el sagrado Ari. Él estaba sentado frente a mí y me pareció como si él supiera todo lo que yo quiero preguntarle. Entendí frente a quién estaba sentado y me prometí que jamás lo olvidaré. Después del encuentro con el Ari, regresé a mi casa muy emocionado. Durante 2 días enteros me encerré en mi habitación y le pedí al Creador que me dé la fuerza para asemejarme al Ari, que no me retrase en ningún momento en el camino hacia el Creador. Rab, cuando uno estudia el método del Ari, descubre que el mundo espiritual, el mundo superior, es la ley de la naturaleza, la ley del amor absoluto. ¿Y qué más aprende uno de su estudio? Comienza a comprender que mientras esté en su propio ego, no puede abrir el mundo superior. El mundo superior se mantendrá oculto para él. No podrá abrir el mundo espiritual, la felicidad que le espera en la espiritualidad. Llega a la conclusión que su ego es su único y mayor enemigo, que se come todos sus frutos y no le permite disfrutar de esta vida ni recibir nada para el futuro. Y no solo él sufre por causa de su propio ego, sino que a causa de su ego sufre el mundo entero. El Ari creó un método que ayuda al hombre a elevarse por encima de su ego, sin reprimirlo, sin borrarlo, sino elevándose por encima de él.
Ese es el método de las pantallas, un método que permite al individuo encontrar lo que ha buscado durante toda la historia: libertad, esperanza, paz, amor. Ari nos reveló no solo un método, sino también cómo podemos presentarlo a cualquier persona para que cada uno pueda elevarse al mundo espiritual, a aquello que le está destinado. Rabbi Itzhak nos decía: imagínense que se encuentran al borde de un manantial en el que fluyen aguas puras y ustedes desean beber. Introducen su vasija en el agua del manantial, en la que se vierte el agua cristalina. El agua del manantial fluye siempre en su estado de pureza, y solo su vasija son la razón del sufrimiento. Si la vasija está sucia, no importa cuán cristalina y limpia sean las aguas del manantial, al estar impura, la vasija no podrá sentirse la pureza del agua. Se asimilará a la vasija sucia, traerá sufrimiento. Si purifican el kli, límpienlo a fondo y entonces el agua del manantial será un placer para ustedes. Solamente así, solo cuando corrijan su vasija, cuando se purifiquen su recipiente interno del egoísmo impreso en ustedes como un sello, podrán entonces sentir todos los placeres que ha preparado el Creador para ustedes. La gran luz que se encuentra todo el tiempo a su alrededor y les ilumina constantemente. Solo si se dirigen hacia esa luz, si la anhelan, solamente así podrán purificar su vasija interior. Más de una vez nos dijo Rabbi Itzhak: es bueno que no entiendan. La mente es el reflejo de su propio egoísmo, es una herramienta en manos del deseo de recibir que está impreso en su interior. Podemos alcanzar al Creador solo mediante el anhelo y no mediante el entendimiento. Yo veo a aquellos que engrandecen los conocimientos y por eso callo. Hasta que no recurran al Creador con sus corazones, el Creador no responderá a sus peticiones. Si no quiten la envoltura exterior y se adhieren a su interioridad, no podrán comprender nada del aprendizaje del Ari. Poco a poco fueron abandonados aquellos que no podían soportar el nuevo método de estudio. Se formó un nuevo núcleo de alumnos. Nos apodamos los cachorros del Ari. Tratamos de conectarnos en nuestro anhelo hacia el Creador. Rav Chaim Vital no dejaba al Ari ni por un momento, aún después del estudio lo acompañaba y siempre iba a su diestra. Así andaban por estas calles. Detrás de un platillo de sopa que se volcó, la lluvia que los agarró entrando en el bosque, una araña que tejó su tela en una esquina de la habitación, detrás de un anciano que se sienta a su lado, supuestamente de casualidad, en la sinagoga y abre un libro de Kabbalah. Detrás de todo esto se encuentra el Creador. Así los invita a que se acerquen a Él, compréndanlo, vayan a Él. Fuera de Él no hay nada. Todo lo que está a nuestro alrededor es Él, sus actos, la luz que llena todo, la luz que los llama para que se purifiquen. Y cuanto más nos purifiquemos, más nos acercaremos al Creador y recibiremos los placeres infinitos que Él ha preparado para nosotros. No hay una hierba abajo que no tenga un ángel desde arriba que la golpee y le dice: crece. Rav, una vez durante un paseo con Chaim Vital, el Ari dijo una poesía. Él no la escribió. Las palabras simplemente salían de su boca con naturalidad, como un manantial. El Ari enfatizó cada palabra, cada letra,
cada pensamiento sublime, y así nació la famosa poesía del Ari. Debes saber que antes de haber emanado los emanados y de haber sido creados los creados, una luz simple llenaba toda la realidad. Y no había ningún sitio vacante de aire, vacío y espacio, sino que todo estaba lleno de aquella simple luz infinita. Y no había principio ni final, sino que todo era una luz simple y equivalente en una sola similitud. Y esa luz se llama Luz Ein Sof. Rav, en esta poesía se encuentra toda la sabiduría de la Kabbalah. Se puede escribir sobre ella miles de doctorados y aún así no podremos abrirla y sacar de ella todo lo que está oculto allí. Y aquí que después del Tzimtzum, que entonces quedó en el sitio del espacio vacante y vacío, en el mero centro de la luz infinita, he aquí que ya había lugar en el que pueden estar los emanados y los creados y las criaturas y los hechos. Y entonces atrajo de la luz una línea suya de arriba hacia abajo y se desprende y desciende al interior de aquel espacio y a través de aquella línea emanó y creó e hizo todos los mundos. Rav, nosotros tendremos que descubrir durante las próximas generaciones hasta cuánto el Ari ocultó dentro de esa poesía para que podamos revelar la profundidad de la sabiduría de la Kabbalah capa tras capa y que lleguemos por medio de nuestra implementación a la cima de la humanidad. Pasó 1 año y medio desde que el Ari llegó a Asfat. Sintió que hizo lo que se le había asignado desde arriba y que ahora llegó su momento de dejar este mundo. Para el cabalista, el día de su muerte no es un secreto. Así fue también para el Ari. Ante mí está el árbol de roble y su grueso tronco que a su sombra me dijo el Ari el día en que su alma dejará el mundo, el 5º día del mes de Av de 1572. Dentro de 7 meses te quedarás solo. Debes seguir nuestro camino exactamente como te enseñé. Una tras otra se clavaron en mi carne las palabras como clavos. Me acostumbré tanto al maestro que no podía imaginarme un solo día sin él. Rabbi Yitzhak, le dije, ¿cómo podré continuar sin ver su cara, sin escuchar su voz? El mundo está vacío, lo necesita tanto. Yo no quiero que nuestras almas se separan. Los sentimientos me condujeron, rompí en llanto, me arrodillé y pedí que tenga piedad de mí, de todos, por abandonarnos. El Ari me miró largamente en silencio. Después de unos minutos que me parecieron una eternidad, dijo, por lo visto, no soy un buen maestro, no logré explicarte la verdad. ¿No sabes acaso que no somos nosotros quien fijamos el tiempo de la estadía del alma en nuestro cuerpo? El día y la hora se fijaron de antemano. Nuestra meta es aprovechar debidamente el tiempo material que se nos fijó, es decir, hacer todo lo que podamos para acercarnos más y más al Creador, adquirir sus cualidades,
su cualidad sublime, dar. Si no logré explicarlo a mi mejor alumno, ¿qué puedo decir del resto? No es una despedida ni un día triste. Jaim Vital, levántate y di que fue un flaqueo momentáneo. No hay nada peor, no hay nada que niegue más la providencia del Creador que la desesperanza. La señal de la fe es la alegría. Si realmente aprendiste de mí qué es la fe, entonces no hay que sentir desesperanza, no. Debes aceptarlo todo con alegría, porque no hay mal en el mundo. Rab, en los últimos días de su vida, el Ari comenzó a alejarse del grupo. Él decide algo que parece muy inesperado para sus alumnos. Él les prohíbe dedicarse a la sabiduría de la Kabbalah a todos, fuera de Jaim Vital. Sabía que de forma exacta y responsable y correcta, la sabiduría de la Kabbalah puede ser transmitida a las generaciones venideras solamente a través de Jaim Vital. Antes de su muerte, el Ari convocó a todos sus alumnos. Todos llegaron, todos menos yo. Precisamente ese día tuve que salir de la ciudad por un asunto de poca importancia. Más tarde, cuando me enteré, no pude entender por qué el Creador no me permitió escuchar sus últimas palabras de mi gran maestro. ¿Por qué no pude despedirme de él? Aún hoy se despierta en mí alguna vez el pensamiento sobre ese momento en que todos los amigos están reunidos alrededor del lecho de mi maestro cuando estaba por dejar este mundo y yo no estoy con él. Me contaron que en el último momento levantó su cabeza, los miró a todos y preguntó: ¿dónde está Jaim Vital? Le contestaron que no estaba en la ciudad y él, así me contaron, se quejó de dolor y dijo: díganle que lo lamento mucho, que no está con nosotros. Díganle también que no lo abandonaré. Si sigue siendo mi fiel alumno, me quedaré a su lado. Después de la muerte del Ari, Jaim Vital no encontró alumnos aptos para estudiar el método del Ari. Él pasó por muchas cosas, experimentó mucho y se fue a Jerusalén y más tarde a Damasco, donde falleció solo, sin alumnos. Con el fallecimiento se enteraron con él algunos escritos y solamente fueron sacados después, final del siglo XIX, Y con Bala Sulam se le dio el permiso de poder revelar.
המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנעצלו הנעצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנעצלו הנעצלים. Entonces, esta es la película. Espero que se hayan emocionado tal como lo hicimos nosotros. En verdad hay que decir gracias, primero que nada, en este momento sobre a Simon Benoncourt, que produjo esta película. También Mijael Weintraub y también Israel Sasha Damidov, que fue el que hizo la actuación de Ari, y también a nuestro maestro. Y por eso hay que decir todo el tiempo gracias. Esta es la película y la historia. La película se grabó en Tzfat, en los lugares donde vivió el Ari. No es esa zona donde se hizo. Entonces, así queremos responder a preguntas. Están invitados. Rebeca, creo que estás inmersa en el Tzfat del siglo XVI. ¿Quieres volver a nosotros, al siglo XXI? Rebeca, pueden hacer preguntas también al sistema Darboot. Comencemos con preguntas que nos mandaron. John de Cabiu. El Ari dijo que él volverá a nosotros, a sus alumnos, cuando ellos tengan la opción, pueden alcanzar esto. ¿Qué es lo que podemos corregir como grupo mundial de Bnei Baruch para poder alcanzar ese estado del Ari? Mijael, ¿qué debemos hacer? Eso siempre lo preguntamos. Fuera de realizar lo que nos dice nuestro maestro, que nos explicó en todas las formas posibles, necesitamos que cada uno tenga una decena fuerte y que en esta decena haya la posibilidad de a cada quien de construir un cli en el cual se revele el Creador. Fuera de esto, nada más. Este método existe hace más de 3,000 años, el método de las decenas. Rabash explicó esto de una forma muy clara. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. Solamente realizarlo. Tenemos libros, fuentes. Solamente deben entender que, digamos, antes la persona vivía hace cientos de años. Estudiar Zohar no podía porque no tenía ninguna explicación. El Zohar estaba en arameo. Si quería estudiar el Ari, lo mismo. Los libros del Ari, sin el orden que hizo Baal HaSulam, lo mismo. Es como dijimos. Habían ahí dos imágenes. Uno, Rahum, Rabbi Chaim Vital, que era su alumno, que no tuvo alumnos y que cuando él murió, una parte de los escritos se enterraron con él y una parte se la dio a su hermano, otra parte a su hijo. También hay una parte. En realidad, digamos, hasta que ordenaron todo esto, pasaron 3 generaciones. Y también sin Baal HaSulam no era posible acceder a esto. Y con Baal HaSulam, sin Rabash, no era posible entender cómo llevar a cabo esto. Digamos que Baal HaSulam en realidad dio un acceso al estudio, explicó todo de una forma muy clara, escribió el Talmud de Sefirot, que es como un libro de estudio, que
no se puede sobreentender. Siempre hubo libros que eran historias, cada quien entiende la conclusión según su opinión. Y también Rav, ¿hasta qué punto abrió esto a todo el mundo? No solamente a Israel, sino también a mujeres. En la práctica, yo no creo que hoy haya alguna excusa para no llegar a la meta. Solamente nosotros debemos crear tal ambiente, tal entorno, porque cada quien tiene un deseo muy, muy pequeño y por eso somos tantas personas. Antes habían personas aisladas y tenían un deseo muy grande y eso era suficiente para llegar a una potencia interna y exigir al Creador que se revele. Hoy tenemos tantas distracciones, tantas molestias y por eso el camino es conectarse para crear tal entorno que en realidad obliga a cada quien con su potencia, con su internalidad a dirigirse al Creador. Eso es lo que necesitamos. Abiu, pasaron 450 años desde que el Ari falleció. Para nosotros se ve como mucho tiempo, casi medio siglo y medio 500 años, perdón, y para que el Ari pueda volver a enseñar, debemos agradecer al Creador por lo que tenemos libros, tenemos al Maestro, el método, tenemos amigos. Los cabalistas tan grandes tenían, digamos, 10 alumnos y Baal Sulam tenía 6 alumnos. Para poder entender de qué estamos hablando, miren aquí en la pantalla, están sentados, ¿cuántos? 1.500, 1.200 personas conectadas en todo tipo de formas y después se ve esto a través del archivo. Estamos en una situación completamente diferente. Así que debemos valorar lo que nos dan. Cuando nos dan acceso y nos abren el Zohar y nos abren el Talmud de Sefirot y nos abren el camino, vivimos en una realidad en la cual podemos aprender en cualquier idioma. Son cosas que antes nunca estaban. Simplemente es algo, tenemos una abundancia que está a nuestro servicio para poder avanzar y ahora debemos hacer el trabajo. La realización está sobre nosotros. No habían otros cabalistas como Ari, Baal Sulam. Esto estudiamos detalladamente porque no fue necesario antes, porque todo se reveló. Lo que sí necesitamos es la realización que está sobre nosotros y por eso somos tantos y por eso a lo mejor somos pequeños, pero muchos. Y cuando pequeños y muchos se conectan, pueden hacer mucho trabajo. Y esa es exactamente nuestra función, llevar a cabo lo que ellos escribieron. Ellos escribieron, no había quien lo realizara y nosotros no escribimos, sino que realizamos lo que ellos escribieron y ese es nuestro trabajo. Tenemos una pregunta de Ucrania del sistema Arbut. Мыслью, которая пришла в тот момент в конце особенно фильма. Знаете, вот Ари, он как привел своего ученика Виталия к этому состоянию, которому, как Рав сказал, el Ari pasó a su alumno Jaime Vital ese estado que tal como Rav dijo en la clase, no tenemos que buscar la desesperación, pero sí debemos llegar a esto. Es como un tipo de llave, una llave a ese estado en el cual debemos llegar, esa misma plegaria en la cual tú no sabes lo que hacer, simplemente le grita a los cielos y la plegaria se vuelca del corazón. Gracias, eso hay una emoción así. Abiu, gracias por compartir. Hoy día vamos a encontrarnos con todos los amigos de habla ucraniana. Los esperamos. Pregunta de Luisa, de Mujeres de España. Dice primero que nada, gracias a los maestros y a todos que transmiten. Gracias a Boré, dice Abiu. Agradezcamos a Boré y después a Baal Sulam, a Rabash y a Rab. Luisa pregunta, cuando estudiamos Talmud de Sefirot, yo trato de entender los mundos superiores con la ayuda de la mente. ¿Cuál es el consejo de ustedes? ¿Cómo estudiar
Talmud es el Sfirot de la forma correcta. Aviu, esa es una de las cosas más importantes que en los últimos años hemos visto que no ocurre lo suficiente y que decidimos hacer un cambio profundo. Ustedes ven hoy día en la clase matinal que estudiamos Ptijá. Quien ve las clases matinales y quien no lo ve en vivo también lo puede ver a través de los archivos. Para que puedan entender, es una serie que el creador pasó a sus alumnos principiantes en el año 2001. Yo estuve allí, yo me acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel para el Rab, comenzar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah era la Ptijá. No artículos ni todo tipo de cosas generales, sino primero que nada se estudia Ptijá, porque sin la Ptijá, sin la estructura de los mundos, el alumno no puede, no tiene, es como un mapa, no hay un mapa para saber a dónde vas. Tú quieres salir a un viaje y no tienes el mapa, ¿cómo vas a salir? No hay un lenguaje. Y en los últimos años, por todo tipo de razones, vamos a entrar en esto ahora, estudiamos menos Ptijá, menos Talmud de Sfirot y sentimos que es algo necesario hacerlo. Así escuchamos de Rab durante todos los años y ustedes también ven en las clases grabadas del 2002, cuando termina el artículo pasamos a la Talmud de Sfirot. Un orden muy claro. No es que nosotros lo inventamos, sino que así lo determinó Rabash, antes de él, Baal HaSulam. Y por eso es muy importante estudiar Talmud de Sfirot y Ptijá, a pesar de que es difícil, que confunde, que es muy complejo, es un lenguaje que no es simple, cosas que no se pueden entender con la mente. Ese esfuerzo, esa inversión, ese esfuerzo que da la persona cuando trata y no entiende, y de nuevo trata y no entiende, no es que diga, no, ya no voy a entender, no hay sentido. Al contrario, precisamente esos esfuerzos son lo que atraen la fuerza. Yo creo que quien estudia con nosotros la Ptijá en el último tiempo, también la matinal y de forma grabada, siente la potencia y la fuerza que esto da. No se puede, son como dos piernas, no se puede estudiar solamente artículos, solamente los artículos de Rabash. Yo no quiero estudiar Ptijá, solamente los artículos de Rabash. No funciona así. También y también, dos piernas. Siempre en la sabiduría de la Kabbalah es así. Por eso, cómo estudiar Talmud de Sfirot, tal como lo enseñamos. No hay que hacer nada más apegarse a nosotros e ir junto con nosotros. Dentro de poco vamos a terminar Ptijá y vamos a comenzar a estudiar Talmud de Sfirot con todas las partes, con explicaciones de Rab. Y estudiaremos y de nuevo estudiaremos y principalmente atraer la luz que reforma. Eso es cuando Baal HaSulam escribió el punto Kuf Nun Hei, lo escribió como una introducción al estudio de las 10 Sefirot. No se relacionó, no tenía relación con el estudio de artículos, sino con el estudio de las 10 Sefirot. Él escribe del anhelo, a pesar de que no entienden, no se refería a los artículos, sino al estudio de Taz. Por eso ese esfuerzo que el alumno debe realizar frente al libro es necesario, es una parte del avance espiritual y sin esto va a faltar. Por eso debemos pegarnos al estudio que hacemos. Pregunta de UK 3. Escuchamos que hay un cli que está sucio y que hay que limpiarlo, purificarlo. ¿Cómo comenzamos? Mijael, primero que nada, comenzamos a identificar que el cli está sucio, no es simple, no es algo que se sobreentienda. Generalmente yo identifico el cli sucio donde el amigo toma un tiempo y se necesitan condiciones y por eso estamos en decenas. Solamente en la decena y en el estudio y el trabajo en conexión y en el estudio de las 10 Sefirot, estas dos acciones despiertan la luz circundante que es en realidad la que me muestra la imagen de que mi cli está sucio. Y entonces en el momento que comienzo a sentir esto ya es la forma de dirigirme al Creador y de corregirme, porque todo el problema es identificar la enfermedad, como en la medicina.
digamos, en el momento en que tú no ves qué es lo que tienes que corregir, sino solamente escuchas. Se dice hay que corregir el ego, hay que, pero yo no siento lo que hay que corregir. Pero debemos entender que la persona al comienzo piensa que hay que corregir sus cualidades. Entonces veo que soy enojón o a lo mejor flojo y a lo mejor tengo que corregir eso. No, no tienes que corregir esto, tienes que corregir tu relación con el prójimo, tu intención principalmente en relación a la meta, y todo el resto tú no puedes corregirlo. En resumen, aquí hay un tema que le toma a la persona mucho tiempo hasta que entiende qué es lo que tiene que corregir, y después toma aún más tiempo hasta que comienza a sentir, y el momento que lo siente, que su ego es la enfermedad, es lo que lo detiene de revelar al Creador, entonces en verdad muy rápidamente encuentra la solución. Genia de Mujeres de MAC 167. ¿Cuál es la función de la parte femenina en la corrección del Kli general y si se alcanza una realización espiritual completa o si su función está en un lugar diferente? Es una pregunta muy importante, dice Avio, nos las hacen casi cada día esta pregunta, y en realidad es una pregunta cuya respuesta es compleja, no es una. Es como que por una parte, durante muchos años, el grupo de Bnei Baruch se levantó en su lugar. Era un grupo original de hombres. Así fue. Era un grupo de hombres también donde Rabash, habían alumnos que eran hombres y las mujeres de los alumnos que estudiaron donde Rabash les enseñaba también cuando escribía esos artículos que leemos ahora. Era muy importante, así nos contó Rab, que las mujeres recibieran una copia y lo leyeran también. Y él por sí mismo también las enseñó, pero enseñó a esas mujeres que eran las esposas de sus alumnos. Así también comenzó el grupo Bnei Baruch. Cuando nos levantamos, el grupo comenzó como un grupo de hombres y poco a poco estos hombres se casaron y entonces se formó un grupo de mujeres al lado del de hombres. Eso fue en los primeros años. Estoy hablando hace 30 años, 28 años, etc. Poco a poco, con el tiempo, se fueron uniendo más y más alumnos de Israel, del mundo, de todo tipo de lugares, y en ellos ya no necesariamente habían mujeres que eran las esposas de los alumnos, sino mujeres que llegaron a estudiar por la carencia que se despertó en ellas, una carencia individual. Y hoy día el gran grupo cercano está formado más o menos 70% de mujeres, donde la mayoría son mujeres que se interesan de forma personal en el proceso y en la corrección, y no porque estén casadas a alguien que también estudia y entonces la pareja estudia. Por eso la estructura cambió completamente y durante años vimos cómo Rab por sí mismo iba cambiando la relación. Y por eso se es considerado un pionero en todo el tema de la enseñanza, de la sabiduría, de la Kabbalah, a todos los que quieran. Es correcto que también Rabash habló de esto, pero en la práctica no se dio. Y aquí ya viene a realizarse. No hay alguien como Rab que haya abierto la sabiduría de la Kabbalah a cualquier persona. Primero que nada, la traducción de todo el material y también el estudio abierto tanto a hombres como a mujeres. Nosotros sí hacemos una separación, no ocultamos esto porque hombres y mujeres no pueden mezclarse en el trabajo espiritual. Al comienzo, a los alumnos principiantes les resulta complejo, pero con el tiempo todo el que entiende, estudia, entiende por qué es correcto. Tú no puedes construir una relación de amor y de los amigos entre un hombre y una mujer porque confunde a ambos. Por eso el estudio hoy día está abierto a todos. No hay limitaciones, no hay exigencias específicas, no hay clases a las que no se pueda llegar. Sí hay una división en la forma del trabajo, decenas de hombres y decenas de mujeres, grupo de hombres y de mujeres, pero a nivel de trabajo todos estudian todo, las clases están abiertas para todos, el trabajo espiritual está abierto para todos. No hay algo que alguien no pueda hacer o que oculten de él o un entorno al cual no pueda llegar. Por eso, para tu pregunta,
Todo está abierto. Las puertas se abrieron. Ahora depende de todos, en realidad, de hacer el trabajo, cada uno en su decena. Entonces, si hay diferencia hoy día en el trabajo entre hombres y mujeres, no hay. Las decenas están divididas de hombres y de mujeres. Todos hacen el mismo trabajo y es correcto que en la forma de estudio hay todo tipo de cosas, detalles o diferencia, pero no es algo revelante. Pregunta de... Hay muchas preguntas. De pronto ahora mandaron muchas preguntas. Estaban inmersos en la película, dice Sabio. De Bulgaria nos preguntan, ¿cuál es el sentido por el hecho de que Baal HaSulam tuvo el privilegio de recibir el alma del Ari, de lo que leímos en la mañana, de la carta que leímos en la mañana? Mijael, aquí hay varias explicaciones. La más simple que escuché del maestro es que el cabalista es un sistema y por eso cada quien que llega al grado de ese mismo cabalista, entonces se incluye en ese mismo sistema. El alma es el deseo, entonces se incluye en ese mismo deseo, ese mismo anhelo, con el mismo grado de abiut y la misma corrección, podemos decir. Por eso puede, en el momento en que llega a ese mismo grado, puede entender que está en ese mismo nivel. Y así está escrito, que cada quien debe llegar al grado de Moshe. En el final de la corrección, todos llegaremos a eso. Y por eso también hay explicaciones de las personas que escribieron libros Midrash Rabbah en el siglo 8, 9, 10, de dónde ellos supieron escribir sobre Abraham, Moshe, que estuvieron antes de ellos hace miles de años, y fue porque llegaron al grado de Moshe y de Abraham, y entonces desde ese mismo grado no escribieron sobre la persona que se llama Abraham, que vivió allí hace 3.500 años o 4.000 años y que estuvo allí y que hizo todo tipo de cosas. ¿Quién sabe decir eso? Es imposible, pero a nivel histórico, pero ellos contaron sobre el grado que se llama Abraham y, por supuesto, como resultado de esto, ¿qué es lo que este alma hace o hizo? Y entonces, cuando tú llegas a ese grado, puedes realmente describir y también transmitir esto a los demás. Y tal como escribe Baal HaSulam de sí mismo, que él tuvo el privilegio de llegar al grado del Ari y por esto pudo explicar y detallar esas cosas. Pregunta de mujeres de Max 161. ¿Cómo quedarse como un alumno fiel y dedicar tu vida a servir al Creador? Había una buena pregunta y correcta que yo pienso que cada uno de nosotros pasa en su mente y en su corazón al menos una vez al día. Yo creo que lo mejor que podemos decir sobre esto es que es posible ver a nuestro maestro. Él es el ejemplo que tenemos. Tenemos un ejemplo, el Dr. Michael Lightman es nuestro ejemplo, es nuestro maestro. Cabalistas muy grandes, el Ari, Baal HaSulam, Rabash, pero no los encontramos a ellos y tampoco son nuestros maestros directos. Es correcto que es una parte de la cadena de cabalista que nos dirige, pero en la práctica nuestro maestro es el Rab Lightman y debemos tratar de ser similares a la forma en la cual él enseña la sabiduría de la Kabbalah, no las características no son las cualidades de su carácter, porque digamos al comienzo la persona trata de imitar esto, pero no es el tema. Debemos ver cómo Rab se relacionó con su maestro, cómo se relaciona con el estudio, cómo se relaciona con la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, con sus alumnos, cómo él dedicó su vida y entrega su vida en cada momento y en cada instante para
transmitir la revelación del Creador a la humanidad y tratar todo lo que podamos de ir por su camino y hacer lo que hizo. No hay que hacer cosas extrañas, sino hacer realmente lo que hizo. Tenemos un ejemplo para tomar y copiar uno a uno. Selma de Mujeres de Brasil 5. Escuché que el Ari hizo el método de abajo hacia arriba cuando trabajamos con masaje. ¿Qué es el masaje en nuestro grado de preparación? ¿Sobre qué masaje debemos trabajar ahora? Mijael, ¿sobre qué masaje debemos trabajar? El masaje es la fuerza antiegoísta, la fuerza que con su ayuda puedo equilibrar mi relación con el prójimo, de aprovecharme de él, que es de forma natural, así yo veo a cada persona. Digamos entonces, ahora yo quiero aprovecharme para llegar a la espiritualidad y no como el resto que se aprovechan. Y es algo natural para todo tipo de necesidades corporales. Y de pronto yo recibo la capacidad y la fuerza todo el tiempo de pensar cómo puedo ayudar a avanzar al amigo a la espiritualidad, porque entiendo que yo no voy a recibir la espiritualidad antes de poder ayudar, de avanzarlo a él. Digamos así, incluso de forma egoísta. Nadie dice que debemos ser limpios, pero digamos, yo veo en mi decena y que ahora debo dedicar todo el tiempo libre que tengo para poder ayudarlas a avanzar a la espiritualidad. Y como resultado de esto, Boré también me va a ayudar. Es decir, yo no me puedo desconectar, digamos, eso es lo que se llama del Olishma, llegamos al Ishma. Yo no puedo hacer el hecho de que yo los ayudo a avanzar y que yo me quedo aquí en la corporalidad y no me importa. No hay algo así. Tú no puedes, simplemente no puede ser así. Entonces te dicen, ok, ven, ayúdalos a avanzar y tú también vas a recibir, pero después llegará la luz y también esto vas a poder también desconectarte de este cálculo, es decir, vas a estar dispuesto a que ellas avancen y que tú lo que el Creador decida. Pero eso ya el Creador hace así, ese tipo de cosas. Voy a mezclar aquí dos preguntas. Una pregunta es, ¿por qué en realidad Jaim Vital no estuvo en el fallecimiento del Ari si sabía cuándo iba a ocurrir? Y por otra parte, ¿por qué el Ari estuvo triste de esto? Porque él estaba en un grado espiritual muy elevado. Obvio, esas son preguntas que no sabemos, no entendemos. Y tampoco tenemos respuesta a esto y por supuesto que tampoco vamos a saberla. Yo puedo hacer 1.000.000 de preguntas sobre esto. Tampoco entendemos por qué el Creador da vuelta a las cosas tal como lo hace, pero sí sabemos que todo lo que Él hace lo hace por bien y eso es lo que debemos tomar a nuestra vida, que cada cosa que se arregla tal como ocurre, así el Creador lo hizo. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero recordamos que no hay nadie más que Él y que Él es el bien que hace el bien. Y queremos terminar con un aviso. Vamos a ver, entre el 14 y el 16 de agosto va a haber una reunión. Vamos a llegar a Lita y después a Checoslovaquia. Entonces, todos los que están en la zona y que quieran están invitados. No está tan lejos en Europa llegar. Rebeca, ¿cierto? Es posible viajar, hay buenas carreteras. Entonces, también en Lita, todos los amigos de cualquier parte y también en Checoslovaquia están invitados. Va a haber una reunión y clases y comidas y actividades. Están invitados alumnos nuevos, antiguos, todos los que quieran invitados. Eso es una parte. Y lo segundo, hoy, entre las 6:30 y 8 de la tarde, habrá una conversación de la directiva de Bnei Baruch con el CLI de habla ucraniana de todo el mundo. Están invitados. Es una charla abierta que se puede hacer preguntas sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, y vamos a tratar de conectar y continuar juntos el camino del Ari, de Baal HaSulam, de Rabash y principalmente de nuestro Rav. Y con esto vamos a terminar con una canción. Nos encontramos próxima semana.